Chuleno, está el marcador. ¿Qué decía David? Algo decía de que Ah, que tienes pizarrón. sí. Sí, le digo, mi papá está preparado. Entonces, a ver. Sí. Vamos a abrir. Vamos a ver. Control de actividades, seguridad, planeación, química analítica. Areas. Controlation. Está grabando, vamos a quitar la grabación. Vamos a definir la ecuación para una superficie plana que esté sumergida en el agua en función de su posición y en función de la presión o la fuerza resultante que se ejerce sobre el centro de presión de una placa. Vamos a ver que una placa tiene un centroide y tiene un centro de presión. Primero definimos la ecuación para el centroide, que es el punto en el cual lo que es el área superficial, dependiendo de la figura geométrica, podemos ubicar un punto central de esa placa. Si es una placa completamente cuadrada, por ejemplo, el centro de presión corresponde al centroide, están en el mismo lugar, ¿sí? Y si es una placa más rectangular, entonces se va separando el centro de presión del centroide de la placa. Y si es una figura completamente heterogénea, redonda o con una figura ya no simétrica, pues son completamente diferentes el centro de presión del centroide. Entonces, a nosotros nos interesa el centro de presión, la fuerza resultante, aunque iniciamos analizando el centroide y ya después nos movemos para el centro de presión. Únicamente es determinar un vector más, ¿no? En el análisis de la ecuación. Entonces, así, platicadito, porque ahorita que lo leamos, luego, como que se queda uno así, dice, ¿what? Pero ya digiriendo lo que realmente está expresando, vemos que es relativamente lógico y simple, ¿no? Claro, voy usando la presentación, tenemos que, pues, recordar de lo que son las fuerzas, los vectores, cómo calculo una altura, una componente de un vector de fuerza, en este caso, porque es la fuerza sobre un área, pues es la presión. Pero no es complejo, ¿no? No es complicado. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Bien, nos quedamos fuimos revisando para una placa vertical y y definimos la ecuación aquí, ¿verdad? Y ya definimos que realmente la presión atmosférica está de los dos lados de la placa y puede no estar, va a depender de la constitución física de la estructura que estoy analizando, ¿no? Entonces hay que siempre estar checando la presión atmosférica, si está presente o no está presente en mi sistema, es decir, y no es que no esté presente, si se neutraliza, ¿no? Una presión de un lado y otra presión de otro lado. Entonces se neutralizan sobre un objeto, ¿no? Está en equilibrio, pues. Entonces vamos a definir la fuerza hidrostática sobre la superficie de un plano inclinado totalmente sumergido en un líquido. Este es un plano vertical que está totalmente sumergido de un solo lado, ¿verdad? Pero está sumergido. Si pusiéramos otra pila del otro lado igualita, si fueran dos pilas, de hecho así hay estructuras, dos pilas separadas en medio por una pared, o una pila dividida en dos, pues tenemos una placa vertical completamente sumergida en un fluido, en un líquido. Y ahí vemos que relativamente la expresión de la fuerza, como es una fuerza horizontal, pues no tiene mayor complicación. Rho GH y considerar, en ese caso, les digo, dividido de los dos lados, pues la presión atmosférica no está presente y únicamente es la fuerza generada por la carga hidráulica. No hay mayor problema. Pero ¿qué pasa si inclinamos esa placa o si esa división interna de las
dos de la pila, una división, se pudiera mover y se pudiera inclinar, ¿qué presión es la que está soportando la placa conforme la voy inclinando? ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a la posición horizontal. Los dos extremos son los cálculos más simples, ¿no? Cuando está completamente vertical y cuando está completamente horizontal. Porque cuando está completamente horizontal, pues es simplemente como si fuera el fondo de un recipiente, ¿no? Roje H con la altura total, completamente normal la fuerza y se acabó. Es lo que hemos aplicado hasta ahorita. Pero el análisis siguiente es cuando dice un plano inclinado, quiere decir que ni está vertical ni está horizontal. Entonces dice, considérese la superficie superior de una placa plana de manera arbitraria. Una placa plana, aquí la podemos observar en este diagrama, tiene esta forma caprichosa para dar a entender de que pues puede ser una figura completamente irregular, ¿no? Entonces dice sumergida totalmente en un líquido, como se muestra en la figura, junto con su vista desde arriba. Aquí tenemos, este es el fluido, ¿sí? La parte superior, vamos a ubicarnos en el diagramita, esto lo ponemos en el pizarrón. Esta es la superficie del líquido. Siempre que encontramos este símbolo, significa que es la superficie libre del fluido. Dice que arriba hay otra cosa. Normalmente está la atmósfera, ¿no? Y tenemos una placa completamente horizontal. La estamos viendo de canto ahí. Estamos viendo su espesor. Y tenemos su isométrico abajo para ubicarnos con la figura real de la placa, ¿no? Es una simple proyección isométrica hacia abajo. Dice, sobre esta placa, dice, el plano de esta superficie normal al plano de la página se intersecta con la superficie libre horizontal y forma un ángulo teta. Bueno, en otras palabras, esta placa tiene esta inclinación, forma un ángulo teta con respecto de la superficie. Entonces, ¿sí? Muy simple, pues. Hagan cuenta que ustedes lleven un pedazo de placa, una laminita, una lámina, métanla en el agua con cierta inclinación así, pues tiene un ángulo con respecto del eje horizontal, es decir, con respecto al eje de las X. ¿Qué tanto lo estoy inclinando? Aquí hay un ángulo, ¿no? Si está muy levantada, si está completamente en el fondo, no hay problema, 0 y 90. Pero si está inclinado, pues aquí hay un ángulo. Es ese ángulo que está aquí en nuestro diagrama. Hay que ubicar ese ángulo porque ese ángulo lo voy a hacer correspondiente al vector de posición y al vector fuerza que vamos a aplicar sobre la lámina. ¿Sí? Realmente ese ángulo es el que va a tener mi componente en Y. ¿Sí? Aquí van a tener que hacer un poquito de recordatorio ya de física 1, ¿no? Pues ya está muy atrás. No, aquí lo volvemos a recordar. ¿No? Las componentes de una fuerza, ¿no? Simplemente. Tiene una componente en Y y tiene una componente en X. Y dependiendo de la inclinación, pues tiene un ángulo, ¿no? Y si voy a calcular la componente, tendrá que ser para Y, tendrá que ser con la función seno, que me involucra esos dos catetos, con respecto del ángulo. Entonces sería seno de teta siempre para la componente en Y, coseno de teta para la componente en X. Multiplicado por qué? Pues por el vector resultante que estoy analizando, ¿no? Por ejemplo, la componente en X sería F, si es la fuerza. La componente en Y, perdón, que es la que nos interesa realmente, sería F por el seno de teta. O si si no es una fuerza, si es una altura, que sea uno de los catetos, pues sería ese cateto por el seno de teta. Entonces vamos a ver, no es más que un triángulo rectángulo, ¿no? Pero si no lo traemos presente, pues el tiempo se nos olvida. Entonces nos dice aquí, este es el ángulo, ¿no? Es el ángulo de inclinación de la lámina. Y ahorita lo vamos a traslapar hacia acá para ver que realmente es el ángulo de la componente en Y, ¿no? Dice, y la línea de intersección que se toma como el eje X. La presión absoluta arriba del líquido es la presión atmosférica, ¿sí? La cual, bueno, aquí dice, la presión atmosférica, esa P sub 0, la presión atmosférica, ¿no? La presión absoluta sobre este líquido es la carga hidráulica que haya sobre de él, pero con el ángulo de inclinación y la suma de la presión atmosférica. Así de simple. Si eso fuera horizontal, ¿qué presión atmosférica tenemos? ¿Qué presión absoluta tenemos? Lo vimos, ¿no? En los problemas.
a cierta altura en el tanque. Cuando hablamos de altura, sabemos que es la profundidad en el líquido. ¿Qué presión absoluta hay ahí? Pues la altura, ρGH con la altura, en ese punto, más la presión atmosférica. Pero como eran siempre planos horizontales, pues no había ningún problema. La misma presión en toda el área, en toda la placa, podemos decir. Es como si yo subiera el fondo hacia arriba, ¿no? Y lo coloco a esa altura. Ese fondo estaría resintiendo esa presión. O si no hay una placa ahí, de todos modos, cualquier cosa que yo coloque ahí, recibirá esa presión. ¿Sí? Una lámina horizontal ahí. Entonces, aquí lo que pasa es que simplemente esa lámina está inclinada. Por lo tanto, cambia la posición de la fuerza y cambia la altura real que hay del líquido con respecto de la superficie. Porque antes, ¿qué altura había? Todo, ¿no? A 1 metro de profundidad. ¿En qué lugar? En el que sea, la placa está horizontal. El fondo está horizontal. Significa que no hay ningún problema. H es la misma en todas partes. Pero ¿qué pasa si inclino la placa? Tengo una altura máxima acá, en la parte que está profunda así, y tengo una altura menor acá, en la parte que está menos sumergida, ¿no? Entonces, ahí nos entra la situación, tenemos que determinar la situación de cómo determinar la altura con la que voy a calcular la presión. ¿Sí? Es todo. ¿Dónde pongo la altura? ¿Qué altura tomo? Es esta situación que está aquí. ¿Qué altura tomo? Esta altura, que es la altura máxima. Acá está la superficie del fluido. O tomo esta altura que está aquí, que es la altura mínima de carga hidráulica. O tomo la del medio, saco el promedio. Como que no suena mucho, ¿no? Porque si la placa es irregular, y recuerden que la presión es la masa por el área, pues tiene que ver mucho la figura geométrica de la placa para determinar el punto en el cual voy a medir la presión absoluta. Es todo. Entonces, para poder encontrar ese punto, necesitamos definir dos puntos importantes en cualquier placa. Uno que es el centroide, ¿no? No sé si aquí lo define, si no, pues vamos avanzando y ahorita lo comentamos, ¿no? Dice, bla, bla, bla. Entonces dice la presión absoluta en cualquier punto de la placa, ahorita comentamos, va a ser presión absoluta, la ecuación que ya conocemos, la presión atmosférica más la carga hidráulica, ρGH. ¿Sí? Eso es para una placa que esté completamente vertical, completamente horizontal. ¿Sí? ρGH, chequen qué es nuestra ecuación de presión absoluta. Pero, como esta placa, esta altura, no es realmente la altura, la única altura que hay en mi placa contra el fluido, tengo que determinar entonces una posición diferente. Y observemos que nos dice que esta expresión, lo que es la altura, H, es igual a Y por seno de teta. Así de simple. Voy a poner pizarrón para quitar tanto valores que ponen en ese diagrama, cuando realmente pues, me interesa conocer la altura a la cual estaría yo determinando la presión. Y esa es una altura que todavía no es la altura final, ¿no? Porque esa puede ser en cualquier posición. Necesitamos definir entonces el centro, el centroide y el centro de presión. Entonces voy a poner el pizarrón. Mecánica. La última, tengo todo calendarizado. Me conecto por Zoom, pues, pero lo tengo agendado. Felicidad, la última clase. También de ustedes, ¿no? Hoy tengo 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, de 3 a 4, 6 clases seguidas. ¿Ustedes también, va? No, tienen como 5. ¿Sabes qué? Bueno, no sé. 3. 3. 3 clases. Sí. 3 clases, profe. Muy bien. ¿Y en lo que me conecte, cómo van? En forma, ya no lo puedo ver porque ya no tengo sistema para, luego me meto a estar checando cómo van mis estudiantes. Ya no puedo porque ya no tengo sistema.
Pero, ¿y cómo van? ¿Van bien en las demás materias? Sí, profe. Excelente. Muy bien. Qué bueno. Que no baje el nivel. Ya, abierto. Vamos a dejar de presentar esto. Hacer destacar para todos. Sacar. Ahí está. Hacer unas grafiquitas. Que son tres horizontales. Es horizontal posible. Son atmosférica, viendo cómo se ve, ¿no? Que el zoom, ¿no? La placa. Desde el ángulo, forma. Y vamos a poner un gradiente de presiones, ¿no? O fuerzas. Ya sabemos que esa fuerza por el área. Aquí recuerden que está la figura así. Algo así. Para saber que estás mirándola de frente, ¿no? Aquí vamos a tener diferentes vectores o líneas de fuerza. Fuerza. Entonces, primeramente, necesitamos ubicar la fuerza aquí, la ecuación para esa fuerza que se aplicaría en cualquier lado. La presión, como presión, ¿no? Ya sobre esta área. La presión atmosférica más rho GH. Donde está H, voy a ponerlo aquí con otro color diferente. ¿Se ve? Voy a poner cualquier H, ¿no? Lo voy a poner aquí. H. De la altura vertical. De la altura vertical en cualquier punto, lo cual significa que hay muchas H's. ¿Sí? Desde la H más pequeña, acá en el extremo superior, hasta la H más grande en el extremo inferior. Pero ahorita vamos simplemente a definir esa H. Esa H tiene una componente. ¿Sí? Esa H es el eje Y, por lo tanto va a ser el seno de teta. ¿Sí? ¿Sí? Y dijimos que era Y. Para que tenga el valor del eje de coordenada, ¿no? Que realmente es Y, ¿no? De nuestra altura. Y es seno de teta. Entonces tenemos esta primera ecuación. Pero ¿dónde ubico esta Y? ¿En qué punto la ubico? Acá puede haber otra Y, otra Y, otra Y. Esta figura tiene un centroide, tiene un centro de presión.
para un cuadrado, el centro de presión es igual al centroide. ¿Sí? Pero si esto va cambiando, su figura, pero el centro de presión se mueve. En este se mueve un poquito. ¿Sí? El centroide es el centro geométrico de la figura. El centroide. Mientras que el centro de presión es la parte en la cual se concentra más la presión en función de la inclinación de la posición en que se encuentra la lámina sumergida. ¿Sí? ¿Y por qué cambia el centro de presión con respecto de la inclinación y cómo está, cómo está la posición sumergida de la lámina? Porque recuerden que tiene diferentes cargas hidráulicas aquí. Aquí hay una carga hidráulica sobre cualquier punto, sobre aquí, por ejemplo. Esa carga hidráulica va a estar en función de esta altura que ya dijimos que era el eje Y, para manejarlo como una componente. Acá, en este punto, hay una carga hidráulica de esta altura. Entonces, cambia este gradiente, me indica que acá hay menos presión y acá hay más presión. ¿Sí? Entonces, el promedio o el centro en el cual se equilibra la presión con respecto de la inclinación de la placa que está sumergida se denomina centro de presión. No depende en sí de la forma geométrica de la figura. Depende de su posición, de la carga hidráulica que haya sobre él. Por esa razón, son diferentes. Únicamente en una placa completamente cuadrada y no son completamente de no sé si por ahí nos va a salir un problemita de una ventana de un carro que nos dice que es cuadrada y sin embargo hacemos los cálculos y no son completamente iguales porque depende mucho del ángulo, de la posición de la placa donde está inclinada. Es un carro que se sumerge y su ventana tiene un pequeño ángulo de inclinación. Ven que no son completamente verticales las placas de los vidrios de los carros, de las ventanas. Tienen un poquito de inclinación hacia adentro. ¿Va? Entonces ya definimos el centro de presión y el centroide. ¿Okay? Entonces podemos escribir nuestra ecuación en la cual andamos buscando la presión hidráulica de la carga de agua que hay en ese punto de centro de presión. Entonces vamos a escribir nuestra ecuación. Nos vamos a ubicar con la Y aquí. Y ese. En el centroide primeramente. En el centroide. Analizar la posición del centro de presión con respecto del centroide requiere un análisis matemático vectorial bastante complejo, del cual pues ya tenemos ecuaciones que se han definido para cada figura diferente de placa que hay.
rectangular, triangular, circular, cuadradas, hexagonales, y se han encontrado la posición del centro de presión con relación del centroide de esa figura, y simplemente la vamos a sustituir en nuestras ecuaciones. Hay unas tablas, unas figuras, la voy a poner, voy a anotarlo, la figura de centros de presión. Para mecánica de fluidos. Para que sepamos, dependiendo de nuestra figura, cuál es el que vamos a sustituir. Entonces, esta expresión, ¿verdad? Si yo quiero convertir esta expresión en fuerza, ¿cómo me quedaría mi expresión? Expresándola como fuerza y no como presión, simplemente por la utilidad de tenerla como fuerza. Pues ahí, si presión es igual a fuerza entre área, fuerza va a ser igual a presión por área, ¿no? Entonces, vamos a multiplicar por el área de fuerza. Por área. Muy bien. Hasta ahí, anoten su ecuación. Aquí, ¿cuál sería nuestro valor en la ecuación que tenemos, ya sea de presión o de fuerza? Que no conocemos realmente. ¿Qué dato no conocemos? ¿Qué dato no conocemos? No porque no esté identificado, sino porque no sabemos dónde está. La presión atmosférica. Sabemos dónde están y su valor en ese lugar geográfico. La densidad es la densidad del fluido. La gravedad, la que tenga en ese lugar. El ángulo, pues ese lo podemos conocer muy fácilmente. Podemos medir muy fácilmente la posición de inclinación de una placa que esté sumergida. Pero y la altura, el centroide, la definimos dónde está en mi diagrama, pero no sabemos cuál es su posición. ¿Qué no sabemos? De este punto, de aquí, no sabemos esta distancia. ¿No? No conocemos esa distancia. Esa distancia me da la posición del centroide, primeramente. Necesito determinar esa distancia. ¿A qué distancia se encuentra del punto inicial, de la parte prolongué hacia abajo, ¿no? Para no encimar la distancia allá arriba en el dibujo, ¿no? Desde la superficie hasta el centroide, ahí no podemos irlo a medir, porque no sabemos dónde está. Cada figura es diferente. Por lo tanto, necesitamos apoyarnos en la expresión de relación del centroide para una determinada figura, para saber realmente cuál es esa distancia. ¿Okay? Voy a volver a la presentación porque ahí viene ese dato. Entonces ya, me imagino que ya notamos las dos ecuaciones están. Sí, profe. Muy bien. Aquí necesito dejar de presentar. Sustituir, destacar. Bueno, aquí ya estamos. Todo eso eran estas dos láminas, ¿no?
Pues ahí estamos hasta ahorita. Tenemos nuestra placa sumergida, tenemos una ecuación de presión y de fuerza para cualquier punto. Con respecto del centroide, únicamente que no sabemos realmente cuál es la posición del centroide y por lo tanto no sabemos cuál es la altura HC o YC que definimos, ¿no? Como la altura YC. Lo que pasa es que luego se manejan dos alturas, pues se maneja la altura HC y luego se maneja la distancia entre la superficie del líquido y el centroide como YC, ¿no? Como la componente de esa altura HC, porque esa altura HC es el resultado de la posición de YC, ¿no? Entonces, posición del diagrama. Ahora nos dice la presión P sub 0 suele ser la atmosférica, ya vimos que así lo maneja aquí, ¿no? La cual en la mayoría de los casos dice se puede ignorar, ya que actúa sobre los dos lados de la placa. Pero, cuando este no es el caso, una manera práctica de tomar en cuenta la contribución de la presión atmosférica sobre la presión absoluta sobre la placa, es sencillamente, dice, convertir esa presión atmosférica en una expresión de altura, para trabajar con puras alturas. Y entonces significa que el valor que tenga la presión atmosférica en ese lugar, con la ecuación de ρGH, y considerando la densidad del agua, podemos interpretar qué columna de agua hay que sumar a mi altura, porque vamos a buscar la altura HC. Habría que sumarle para que se reflejara como la carga de la presión atmosférica, pero ahora interpretada como una altura del fluido. Suele ser conveniente porque nos simplifica mucho las ecuaciones, como vamos a ver ahí, podemos simplificar entonces y nos queda una expresión muy simple, ¿no? No sé si se entiende convertir la presión atmosférica como una expresión de una columna de agua. O sea, es lo que hace el barómetro, ¿no? El barómetro interpreta la presión atmosférica como una altura de un fluido dentro de un manómetro. Es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es un artilugio aquí que puede ser útil. Por lo tanto, esa altura equivalente es la altura equivalente para la presión atmosférica. Y sería la presión que tenga en ese lugar. Si es la estándar, pues 101.3 kilopascales o, sí, kilopascales por las unidades. Entre la densidad del agua que va a representar esa presión y la gravedad en ese lugar. Y a eso, pues se lo vamos a sumar a la altura que tengamos HC sobre el centroide, ¿no? Es decir, desde suponer la presencia de una capa adicional de líquido sobre la parte superior del líquido y con un vacío absoluto arriba. Es como si estuviéramos haciendo eso, ¿no? Quitamos el aire y lo convertimos en agua, matemáticamente, ¿no? En las ecuaciones. Y es como si no tuviera nada arriba, ¿no? Enseguida dice, se necesita determinar la línea de acción de la fuerza resultante, es decir, esta es la línea de acción. ¿En dónde se encuentra la línea de acción es decir, en qué posición voy a colocar mi fuerza resultante que ya definí en función de una distancia o de un centroide o de una altura donde voy a colocar eso? Dice, el punto de intersección de la línea de acción de la fuerza resultante y la superficie es el centro de presión. La ubicación vertical de la línea de acción se determina cuando se iguala el momento de la fuerza resultante al momento de la fuerza de presión distribuida respecto al eje X. Es decir, la fuerza resultante la voy a igualar con la fuerza de presión que se está ejerciendo ¿en dónde? En ese centro de presión. Con respecto del eje X, dice, pues claro, lo que pasa es que el eje X está inclinado así, ¿no? O sea, sobre la placa. Entonces tenemos esta ecuación que dice que es el segundo momento de inercia. O sea, es la expresión matemática que se le da para obtener esta ecuación que nos va a servir aquí para definir el centroide y el centro de presión, ¿verdad? Pues tenemos esta expresión, dice que la distancia al centro de presión corresponde con respecto, ¿verdad? Al centro, al punto del centroide, más las fuerzas resultantes de presión que estén, es decir, si la columna de agua que está distribuida en forma desuniforme porque está inclinada,
nos dice que el centroide más la posición en donde se encuentra el equilibrio de inercia o el centro de inercia de esa gran cantidad de agua que está sobre la placa, pero que es diferente en todas posiciones porque está inclinada, ¿sí? Esta parte de la expresión nos resume o nos da no es un promedio, es una ponderación de todas esas cargas hidráulicas con respecto del centroide. Quiere decir que esta Y se va a mover con respecto de este valor. Este es un valor generado por las diferentes cargas hidráulicas, porque la placa está inclinada. ¿Ok? Es lo que hacemos. Entonces encontramos no YC, sino encontramos el YP, que es el punto o es la altura al centro de presión. Eso nos da ya la posición sobre la cual voy a poder calcular mi presión que está resintiéndose sobre esa placa, ¿no? No sé si la interpretación de esto quedó claro qué significa, ¿no? Y esta expresión, como este es el momento de inercia que depende de la figura geométrica de la placa 1XX, si observamos acá tenemos diferentes valores para diferentes placas. Pues quiere decir que el punto de presión pues siempre va a depender de esa carga hidráulica desuniforme sobre nuestra placa. Y también de la forma de la placa y del ángulo de inclinación. Porque dependiendo de la inclinación se mueve el centro de presión con respecto del centroide. ¿Sí? Si la placa se va inclinando, el centro de presión se va acercando al centroide. ¿Okay? Y es simplemente analizando la expresión de lo que es. Esto es una distancia. Ya lo vamos a ver en las unidades. Sería el YC, o sea, el lugar o la posición del centroide, más, si observamos esto, es la presión atmosférica entre la componente. O sea, esto es una es una relación de presiones. La presión atmosférica con respecto de la componente o de la carga hidráulica en esta posición, con este ángulo de inclinación. Y todo multiplicado por el área. Eso significa, dice, cuando la presión atmosférica es igual a 0, esto se simplifica, ¿sí? Como puede ser el caso, dice, cuando se ignora la presión atmosférica. Si este es igual a 0, nos va a quedar simplemente YC que multiplica al área, como está aquí. ¿Sí? YC que multiplica al área. ¿Sí? Por eso es importante y es conveniente luego convertir la presión atmosférica también en una altura, porque se la anexamos a la carga hidráulica y nos simplifica la operación que tenemos. Lo que pasa es que nos simplifica porque nos ahorra el trabajo, ¿no? Porque para convertirlo pues tenemos que usar la relación de la presión de la carga hidráulica, simplemente. O hago el trabajo antes o hago el trabajo después, ¿sí? Entonces, cuando la presión atmosférica no se considere, simplemente nos va a quedar que la distancia al punto de presión va a ser igual la distancia que tengamos al centroide más esta relación que es una distancia, ¿sí? Porque chequen que es la distancia del centroide en función del área de la placa, ¿sí? Y tenemos diferentes valores. Observamos aquí, dice, si se conoce, dejen ver si lo hago más chiquito esto. En el ejemplo, cuando ya tengamos una placa, nos va a quedar más claro, ¿no? Digo, sí, en caso de que quede una duda. Dejen lo hago más chiquito si no me alcanzo a leer. Dice, si se conoce la distancia al punto P, que es esta, ¿verdad? Aquí está en el diagrama, la distancia al centro, ¿sí? Donde se aplica la presión, centro de presión. La distancia vertical del centro de presión a la superficie, esta distancia vertical del centro de presión a la superficie, se determina a partir de la misma expresión de la componente que usamos. No la puse en el pizarrón, ¿va? Está en el pizarrón. De YC, yo puse YC por el seno de θ. Se utiliza la misma expresión para encontrar la altura vertical que hay del punto de presión a la superficie. En caso de que queramos conocer esa altura, ¿no? La altura, pues no la altura promedio, es la altura en el centro de presión determinado en función del centroide, ¿no? De la posición del centroide
Y el centroide pues depende de la figura geométrica de la placa. Entonces, siempre será la misma expresión. En cualquier altura vertical aquí es y por el seno de teta. Si es al centroide es y seno de teta, si es al punto de presión o al centro de presión es yp por el seno de teta. Siempre es la misma. Entonces, les voy a subir esta imagen para utilizarla imagino que sigue algún problema aquí. Sí, vamos a resolver este y después resolvemos este tipo de, este es otro caso. Este es un caso especial, ¿no? Bajo cierta condición muy específica de una placa inclinada de esta forma, ¿no? Siempre una placa rectangular y ese tipo de cosas. Nos vamos a ir para que no se nos pierda ahí la información que estamos manejando, nos vamos a ir. Pues este es el del carro que les digo, ¿no? Vamos a suponer que la ventana es rectangular, ¿no? Rectangular, pero que tiene una cierta inclinación, un ángulo de inclinación. Muy bien, pues le vamos a dejar hasta ahí y ya hacemos un ejemplo la próxima clase para que vean que es más complejo determinar la expresión de la ecuación de presión en función del centro de presión, que realmente su aplicación es muy simple. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿me puede poner asistencia? Claro, mecánica de fluidos, apellido, Valenzuela Jocobi. me suena la voz, ¿verdad? Pero recuerden que yo soy muy malo para los nombres. Valenzuela, Jocoy. Muy bien, ¿alguien más? Yo, profe Romero Kiwis. Romero Kiwis. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Qué va después? No. Sí faltaron algunos hoy, ¿no? Se la pintearon. Bueno, muy bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.